La paz sea sobre todos vosotros. En este vídeo vamos a hablar sobre el proceso evolutivo que nos dirige a la unificación total. Cierto es que en cada época y lugar hemos conseguido restablecer la unidad, pues en ella se oculta el origen del bien y de nuestra propia esencia. Pero siempre lo hemos hecho de una manera momentánea e intermitente e incompleta o fraccionada. La historia de individuos, pueblos y periodos de tiempo, como máximo décadas, es hasta el momento una representación del triunfo de lo parcial sobre la totalidad. En los últimos siglos, la evolución nos ha forzado a establecer principios, leyes y constituciones inspiradas en nuestra propia esencia, el bien. Nuestra época actual, con su temida pero necesaria globalización, representa una fase avanzada de la lucha que la evolución sostiene por conseguir que todas las partes se reagrupen para formar nuevamente un todo, por ser este su objetivo y razón de ser. Todo proceso evolutivo comienza y acaba en la unidad. Este es el motivo por el cual el ser humano, de forma consciente o inconsciente, busca la unificación. El hecho de que, debido a su propia esencia, la evolución sobrepase al ser humano, es lo que nos permite entender por qué, aun siendo nosotros mismos quienes la ejecutamos, no tenemos como principal objetivo el establecimiento de la justicia, la paz y la seguridad en el mundo. Aun siendo así, estas tres características superiores de la unidad habrán de darse obligatoriamente por la forma en que ésta se constituye. Gracias a la tecnificación del planeta, evolución del conocimiento y el entorno, hemos sido capaces de establecer un proyecto que unifica a las naciones bajo una Carta de Derechos Humanos, algo sin precedentes conocidos, al menos en cuanto a considerar a la humanidad como conjunto. Todo ello se está logrando sin, aparentemente, una conciencia real sobre la esencia del bien. Independientemente de las motivaciones, el proceso unificador ha de cumplirse, pues la evolución no entiende de intenciones ni conciencias. Sin embargo, a través del intelecto, o esencia de la unidad materializada en el ser humano evolucionado, y las evidencias que conforman nuestro entorno, somos capaces de identificar y promover dos de los tres principios que forman el núcleo del proceso evolutivo. Uno es la retribución, o ley causa-efecto, y el otro la acción positiva, o constructiva. Nos queda, pues, la tarea de hacer lo mismo con el tercer principio, el bien supremo. Lo intuimos porque nuestra propia esencia nos dice que sin él los otros dos principios no podrían ser. Sin embargo, no somos capaces de identificar y definir qué es el bien supremo. Dicha incapacidad representa un grave problema, pues la evolución nos empuja con fuerza hacia una unificación que no terminamos de comprender. Así pues, nos urge identificar y definir ese primer principio, pues necesitamos promoverlo junto a los otros dos para que la humanidad adquiera la comprensión de su propio proceso en cuanto al sentido y objetivo de la vida. Solo así podremos adquirir la identidad que perdimos o que tal vez nunca tuvimos. Como decía Martin Heidegger, cuando el último rincón del planeta haya sido conquistado por la técnica y esté preparado para su explotación económica, cuando cualquier acontecimiento en cualquier ocasión y a cualquier hora se haya vuelto accesible con la rapidez que se desee, cuando uno pueda vivir simultáneamente un atentado a un rey en Francia y un concierto sinfónico en Tokio, cuando el tiempo solo equivalga ya a la velocidad, instantaneidad y simultaneidad y el tiempo como historia haya desaparecido de la existencia de cualquier pueblo, cuando el boxeador sea considerado el hombre de un pueblo, cuando las cifras millonarias de las manifestaciones de masas sean un triunfo. Entonces, incluso entonces, todavía se cernirá como un fantasma sobre toda esa locura la pregunta ¿para qué? ¿Hacia dónde? ¿Y luego qué?
Martin Heidegger también nos dijo que solo un Dios puede salvarnos. El único mal de esta era mundial es haberse cerrado a lo sagrado. Bien, el avance tecnológico representa la evolución y el desarrollo del conocimiento humano. Desde la perspectiva evolucionista, la locura de la época moderna no debe ser pensada como algo negativo, sino como una consecuencia natural y necesaria del proceso evolutivo. Esto significa que lo auténticamente sagrado, lo que ofrece la salvación al individuo y su entorno, tiene en cuenta el factor realidad, pues observamos que ha sido impuesto por él mismo a través de un proceso que nos supera y a la vez nos exige. Toda perspectiva que no tenga en cuenta esta característica no puede ser considerada como sagrada, pues lo que salva reconoce y acepta la dualidad que existe en la unidad, es decir, no hace distinción entre las partes. ¿Quiere decir esto que nuestra salvación pasa por retornar a la perspectiva religiosa sobre Dios y el mundo? No, la propuesta de Heidegger jamás podría entenderse como un volver a la religión. De hecho, Nietzsche ya enterró esa posibilidad en Así habló Zaratustra, donde se cita la expresión más famosa del pensador: Dios ha muerto. El estudio de su obra y la publicación de su correspondencia privada deja claro que el sentido de sus palabras iba dirigido estrictamente contra el concepto religioso, en el que se basa la religión para entender a Dios, y por consiguiente a todo lo que concierne a lo sagrado dentro de los marcos de una fe ya embrutecida, como nos relata en el Anticristo. Para Nietzsche era necesario destruir los viejos ideales para poder instaurar otros nuevos, libres de toda corrupción moral y espiritual. Por esa razón toma la figura del niño, pues sólo desde la pura inocencia el ser humano es capaz de retornar a la esencia del bien supremo, o Dios. La obra entera de Nietzsche tiene como objetivo principal contribuir a la destrucción de toda religión, incluida el materialismo, para preparar o intentar adelantar la llegada del superhombre, o ser humano que, consciente de su lugar y función en la vida, vive inmerso en lo sagrado. Por desgracia, su forma de expresarse hizo que desde las ciencias filosóficas muchos lo interpretaran como un pensador ateo, algo totalmente erróneo, pues de entre todos los filósofos modernos, posiblemente Nietzsche sea quien más defendió la unidad absoluta que Dios representa. Dicha interpretación es el fruto de no vivir buscando lo sagrado, pues fuera de esa perspectiva somos incapaces de comprender el porqué y para qué de la obra de Nietzsche, Heidegger o los antiguos griegos. El análisis nietzscheano acerca del cristianismo y su doctrina puede ser extrapolado a cualquier religión. Esto incluye el materialismo e incluso el Islam tal como hoy lo entendemos. Cambiarán términos y formas, pero la conclusión será siempre la misma. Si bien es cierto que la religión indica el camino a lo divino, su naturaleza nos impide acceder a lo sagrado, pues como ya señalamos anteriormente, ello no es más que una necesidad del propio proceso evolutivo. Precisamente esa es la razón por la cual Nietzsche se dedicó solo a destruir. Tanto él como Heidegger dejaron la tarea de construir el nuevo pensamiento a las generaciones venideras, demostrando así que entendieron a la perfección su papel dentro del proceso evolutivo. Una sola vida no da para más. Por tanto, quien conoce la unidad sabe que la llegada del superhombre está supeditada a un proceso evolutivo que depende completamente de lo sagrado, es decir, de que el todo se imponga por sí mismo a la fracción. Esto significa que el ser humano moderno habrá de reencontrarse inevitablemente con lo sagrado. De hecho, hemos estado volviendo una y otra vez a lo largo de la historia, aquí y allá, siempre de forma parcial. Sin embargo, el panorama actual, a diferencia de lo que muchos opinan, nos revela que lo sagrado está un poco más cerca de establecerse por completo en el planeta, pues la globalización que llama a la unidad de todos los seres humanos, aun pensada desde la fracción,
nos está empujando a ello. El proceso evolutivo nos ha obligado ya a elaborar normas y leyes que hoy forman esencialmente una sola constitución. Incluso nos ha forzado a crear una organización con la que establecer la igualdad, valor que para nuestra especie debería entenderse como una representación de la unidad. El conocimiento, fruto del propio proceso evolutivo, nos permite entender que la justicia, la seguridad y la paz son partes fundamentales de nuestra propia esencia. Sin embargo, el hecho de que no seamos capaces de lograr una conciencia real sobre la esencia del bien es lo que nos impide aún tener a este como objetivo principal. Esa falta de conciencia no nos impide, pero, deducir que esencia y objetivo se unen en Dios. Sin embargo, y debido a su naturaleza, lo sagrado rechaza cualquier tipo de deducción, pues su esencia solo acepta la certeza. Así pues, y por la parte que les corresponde en relación al proceso evolutivo, los individuos más evolucionados serán quienes tengan la obligación de reconocer, definir y establecer lo sagrado de una forma sencilla y accesible para los demás. Evidentemente, la llegada del superhombre no significará la conversión de toda la especie, pues pocos serán los que se comprometan a pensar y promover de forma adecuada lo sagrado. Sin embargo, el esfuerzo de esos pocos bastará para que la locura colectiva y el sinsentido de la era moderna que planteaba Heidegger dejen de ser la norma. Ellos nos enseñarán a establecer la realidad llamándonos al ser o esencia que nos conforma, pues es allí donde siempre habita lo sagrado, aun cuando no es consciente de su presencia. Solo desde nuestro ser es posible entender a Dios como la representación del bien supremo y al superhombre como el maestro del objetivo principal. Con toda certeza, solo ellos serán conscientes de que los logros alcanzados en ese momento serán una consecuencia natural del propio proceso evolutivo. Pero, ¿cómo serán capaces de establecer a Dios como origen del bien supremo para el resto de seres humanos? Y sobre todo, ¿por qué esa nueva visión del ser conseguirá lo que las demás no han podido alcanzar? Pues por la sencilla razón de que se adentrarán en la esencia de lo sagrado para buscar allí una nueva perspectiva. Que sea nueva es siempre una necesidad, pues la evolución, aun sin desprenderse de lo antiguo, su esencia unitaria la hace intemporal, busca siempre lo nuevo. De hecho, las perspectivas que conocemos se han quedado obsoletas precisamente por su incapacidad de comprender la estructura de un proceso evolutivo que no cesa. Cuando regrese a nosotros el superhombre, traerá consigo no solo la respuesta sobre el origen del bien, también se habrán puesto en él la fuerza y capacidad necesaria para poner en marcha un programa basado en una constitución universal que gobernará el mundo mediante un sistema justo e igualitario, donde todos los seres humanos sean vistos como parte de lo sagrado. El mundo espera y, sin darse cuenta, se dirige a una nueva comprensión de la vida. Lo sagrado se establecerá, de eso no hay duda, pero de nosotros mismos depende acelerar su llegada. No olvidemos nunca que somos parte de la evolución. Por tanto, cuanto antes abandonemos nuestra visión particular del mundo para centrarnos en lo sagrado, antes podremos contemplar la verdad que nos fue revelada por Dios a través de Mohammed. La paz sea sobre todos vosotros.